Muy buenas tardes, Facultad de Derecho, muy buenas tardes, Universidad Nacional Autónoma de México, muy buenas tardes a toda Latinoamérica y el resto del mundo donde nos escuchan. Pues el día de hoy aquí en Prometeus tenemos un episodio sumamente especial, de todos los que tienen, porque realmente Prometeus siempre tiene una gala de invitados muy interesantes, sobre todo para el pensamiento marxista en Latinoamérica y en el mundo. Pues el día de hoy nos encontramos aquí con Michelle Louis, que ha sido de verdad un verdadero placer encontrarlos con ustedes aquí en México y va a ser un placer entrevistar. Y pues nos encontramos para discutir un poco sobre el pensamiento de autor. Raimundo Espinosa, Jorge Rodríguez e Iván Adelchi. Profesor Rubik, una primera pregunta obligada, ¿no? Seguramente todos los que nos escuchan ya lo conocen su obra, pero algunos despistados quizá no, y de todos modos creo que es bueno preguntárselo. Sobre su formación intelectual y su trayectoria como pensador crítico, ¿nos podría platicar un poco cuáles son, cómo es que fue esa trayectoria, cómo es que fue su formación, cuáles son los autores importantes para usted, incluso los profesores o los maestros importantes que tuvo? Bueno, yo, como usted sabe, soy brasileño, nací en Brasil, estudié Ciencias Sociales en la Universidad de São Paulo. Fui alumno de muy buenos profesores y participé en esa época en un seminario de lectura del Capital de Marx, que era fuera de la universidad, pero ahí aprendí más que en la universidad, en que hacía parte Fernando Henrique Cardoso, Octavio Yanni, Roberto Schwartz, Paulo Singer, varias gentes. Cardoso después se hizo presidente de Brasil, pero en aquella época era marxista en su juventud. Bien, ahí empecé mi formación y ahí descubrí la obra de un autor francés que me marcó mucho, Lucien Goldman, marxista heterodoxo. Ahí decidí ir a Francia a estudiar con Lucien Goldman y hacer una tesis sobre el joven Marx, utilizando el método que Lucien Goldman llamaba estructuralismo genético, en fin, una forma del marxismo bastante influenciada por George Lukács, como usted lo conoce de clase. Bueno, entonces me formé en esa escuela. En Brasil había estudiado mucho a Rosa Luxemburgo, con formación política, bien de ahí. Entonces, Rosa Luxemburgo, George Lukács, Lucien Goldman, ese fue mi camino, ¿no? Mi formación. Y bueno, después me quedé en Francia, hubo el golpe militar en Brasil, ya me volví a Brasil, y hice mi tesis de doctorado, la segunda, la primera fue sobre joven Marx. En Francia había 2 doctorados, tercer ciclo y doctorado de Estado. Mi tercer ciclo fue con Goldman, sobre joven Marx. Y el doctorado de Estado fue sobre Lukács, ¿no? Ahí tomé la obra del joven Lukács, que era la que me interesaba. Bueno, eso fue mi formación fundamental, ¿no? Marx, Lukács y Lucien Goldman. Años más tarde descubrí a Walter Benjamin, ¿no? Bueno, eso me abrió un horizonte nuevo y pasé a refletir sobre Walter Benjamin, y a través de Walter Benjamin y de Lukács llegué al romanticismo, ¿no? A estudiar el aporte del romanticismo al marxismo, y también a través de Walter Benjamin pasé a interesarme por la relación entre teología y marxismo, religión y política, que me llevó a estudiar la teología de la liberación y su papel en América Latina. Bueno, al mismo tiempo, en esa época, aunque yo viví en Francia, me interesó mucho la
historia del marxismo en América Latina. Entonces empecé a estudiar la historia del marxismo en América Latina, aproveché mucho mis viajes a México para reunir una documentación larga, y de eso salió una antología del marxismo en América Latina, en que ocupa un papel central el pensamiento de José Carlos Mariátegui. Bien, más o menos eso, ¿no? Hay varios otros ejemplos, eso es, digamos, lo más fundamental. Doctor, a mí uno de los libros que me llamó mucho la atención de su gran obra es este libro de ¿Qué es la sociología del conocimiento? Sobre este gran entramado que usted pone en la mesa a partir de una reflexión de lección sobre lección de Pierre Bourdieu sobre, bueno, qué carga ideológica tiene aquel que hace el conocimiento, y en un campo sociológico tiene una gran relevancia. Y usted hace dos vasos comunicantes muy interesantes entre Weber y Marx. No sé si nos podría platicar un poco sobre lo que es la sociología del conocimiento. Bueno, la sociología del conocimiento, de la cual el fundador es Karl Mannheim, plantea de que el conocimiento en las ciencias sociales, no así en las ciencias de la naturaleza, no es neutral, no está fuera de los conflictos sociales, es inevitablemente orientado por un cierto punto de vista, ¿no? Bien. Entonces yo parto de esa hipótesis para discutir tres grandes escuelas sobre la cuestión del conocimiento. La escuela positivista, que pretende que el campo del conocimiento es el único unificado y que el modelo de conocimiento de las ciencias naturales se aplica a las ciencias sociales, ¿no? A la historia, a la sociología, y eso lleva a la idea de un conocimiento neutral, parcial, en el cual el científico no tiene compromiso con ninguna ideología. Y lo que trata de plantear es que eso, en el campo de las ciencias sociales, es una ilusión o una mistificación. Y comparo el positivista con el que pretende autoliberarse de sus propios prejuicios, con un personaje de las novelas del barón de Münchhausen, que pretendía que se había atolado en un pantanal, que se había empantanado con su caballo, le iba hundiendo y al final se tiró del pantanal sacándose por su propio pelo, ¿no? Y al caballo también, ¿no? Entonces, los positivistas creen que se pueden sacar del pantanal de sus prejuicios y sus ideologías tirándose por el cabello, ¿no? Obviamente no funciona así. Ahora, la segunda escuela son los historicistas, del cual hace parte Mannheim, pero vienen del siglo XIX con Dilthey, que dicen que todo pensamiento es orientado, ¿no? Todo pensamiento parte de una visión del mundo y por tanto es parcial, ¿no? Todo pensamiento, filosofía, ciencias sociales, ve solo un aspecto de la realidad en función de su punto de vista, lo que resulta en algunos autores en un relativismo. El mismo Dilthey decía: me gustaría buscar un punto de vista que unifique a todo eso, pero cada uno va por un lado y cada uno se ubica en una posición y se van alejando y no puedo reunirlos, ¿no? Es una tarea imposible. Ahora, Mannheim, que es un discípulo de esta escuela, también afirma eso del carácter, lo que llaman Standpunkttheorie, es decir, cada teoría tiene un punto de vista a partir del cual enfoca la realidad, ¿no? Ahora, en cierto punto Mannheim va por la tendencia relativista, que cada punto de vista tiene su legitimidad relativa, pero no lo contempla. Entonces busca una salida, y la salida que encuentra no es buena, es ecléctica, ¿no? Es decir, vamos a juntar un pedazo de los marxistas, uno de los liberales, otro de los conservadores, juntamos todo y tenemos la verdad, ¿no? No es así, ¿no? Infelizmente no es así. Bueno, entonces viene el marxismo. Ahora, dentro del marxismo hay una escuela que es el marxismo positivista, Althusser, que dice: Marx era un hombre de ciencia como nosotros y su economía crítica,
y la ciencia de Lavoisier sobre la química. Entonces, nos da cuenta que Marx tiene que ver con la lucha de clases, con un punto de vista de clase, etc. Hay un marxismo positivista y hay un marxismo que yo llamo historicista, que hace parte de Lukács, Hussein Goldman, Gramsci y varios otros, que sí plantea que el marxismo tiene que ver con un punto de vista que es el punto de vista de las clases oprimidas, del proletariado, de los trabajadores, como se quiera, la clase subalterna, dice Gramsci. Y entonces, pero ¿por qué ese punto de vista le da una superioridad desde el punto de vista del conocimiento, desde el punto de vista tecnológico? Porque las clases subalternas no tienen interés en ocultar la realidad como la clase dominante. Su interés es conocer la realidad, sus contradicciones, para poder transformar. Entonces, la verdad, el conocimiento verdadero, es una arma de la clase obrera. Y eso le da posibilidad, ¿no? Es una posibilidad objetiva de un tipo de conocimiento superior. No siempre pasa así, ¿no? Pero es una posibilidad. Entonces, el punto de vista del proletariado, de la clase subalterna, da la posibilidad de un observatorio superior, ¿no? Donde se puede ver más lejos que los puntos de vista de las demás clases que son más bajos, ¿no? Un observatorio más limitado. Y Marx dice algo parecido, ¿no? Marx, hablando de los economistas burgueses como Adam Smith, Ricardo, dice: ellos producían un conocimiento científico de valor, pero que encuentra límites, no puede ir más allá de un cierto horizonte de visibilidad, que es el de su clase social. Y para ir más allá de ese límite, hay necesario un otro punto de vista de clase, en otras clases. Entonces, un poco eso es la conclusión y ensayo para resumir una larga historia que es muy complicada, y obviamente en pocas palabras. Profesor, vaya una pregunta, aprovechando que lo tenemos por acá, sobre el desarrollo del marxismo crítico en América Latina, digo, en especial los desarrollos más contemporáneos, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el propio profesor Dussel, ¿no? La lectura que él hace de esta lectura tan renovadora, ¿no? Que hace de Marx a partir de la filosofía de la liberación, o la misma lectura que hacía el profesor Bolívar Echeverría, ¿no? De la obra de Marx a partir de su teoría de los 4 etes, ¿no? Especialmente el tema del etos barroco, del etos romántico. ¿A usted qué opinión le merece estos desarrollos actuales del marxismo en América Latina? ¿Qué posición? Porque sabemos que usted la ocasión anterior que estuvo por acá, precisamente en el homenaje al profesor Bolívar, planteaba esto de una crítica, un matiz, ¿no? en la posición que asume respecto del romanticismo y el etos barroco, como lo planteaba Bolívar. ¿Qué le parece en general el marxismo que se desarrolla actualmente en América Latina y qué opinión tiene sobre estos puntos? Sí. Mira, el marxismo en América Latina es toda una nebulosa compleja, ¿no? Que tiene muchas vertientes, que es distinto de Brasil, de Argentina y México. Ahora no puedo resumir todo una palabra, pero concretamente en México, ¿no? Efectivamente tenemos un desarrollo muy interesante del marxismo en México hace tiempo. Tuve la suerte de ser muy amigo de uno de los grandes marxistas mexicanos, que fue Adolfo Sánchez Vázquez, felizmente lo perdimos, pero me parece que fue un gran renovador de la filosofía del marxismo y del humanismo marxista. Ahora, otro gran pensador que perdimos fue Bolívar Echeverría, con el cual comparto muchos aspectos del análisis de Marx, del Capital, y Walter Benjamin, compartimos su admiración por Walter Benjamin, y la traducción que hizo de las tesis de Benjamin me parece excelente, también su introducción. Entonces, tenemos ahí muchos puntos de acuerdo. Ahora, efectivamente, Bolívar Echeverría tiene ese análisis muy innovador de los varios etos, ¿no? En particular el etos barroco y el etos capitalista y
etos romántico, ¿no? Compartimos el análisis del etos capitalista, compartimos el análisis del etos barroco, es muy interesante. Discordamos en relación al etos romántico. Yo veo el romanticismo como una protesta anticapitalista en nombre del pasado, ¿cierto? En cuanto que Bolívar Echeverría lo veía como algo compatible con el capitalismo. Ahí tenemos un desacuerdo. Ahora, los derechos barrocos me parece importante porque efectivamente en América Latina el barroco no es solo un arte, una arquitectura, un ritual, ¿no? Pero es una forma de vivir, ¿no? Es un modo de vivir, una civilización que tiene el catolicismo su expresión más fuerte y que tenía sus contradicciones con el etos capitalista, ¿no? Eso Bolívar lo muestra muy bien. Otro autor que lo muestra muy bien es Max Weber, ¿no? Max Weber tiene unos análisis sobre el catolicismo que nunca ha desarrollado, pero que son muy profundos y que demuestra que el catolicismo tiene por su propia naturaleza una especie de resistencia al capitalismo, una especie de antipatía por el carácter antiético del capitalismo. Entonces hay un enfrentamiento. Bueno, entonces eso nos da a entender por qué América Latina siempre ha resistido al capitalismo, contrario a los países protestantes debido a ese etos barroco. Ahora, era una resistencia de la parte de las élites barrocas, católicas, conservadoras, reaccionarias, ¿no? En nombre de defender los privilegios feudales del capitalismo. No así en las clases populares, ¿no? En los campesinos, indígenas, en que también ese etos barroco está presente de forma religiosa. Su resistencia al capitalismo tiene un carácter mucho más democrático, digamos. Ahora, lo interesante es que el etos barroco no desaparece, como el catolicismo tampoco, en el siglo XVIII y XIX. Se mantiene, y en el siglo XX va a tomar una forma nueva, sorprendente, que es lo que llamamos el cristianismo y la liberación. De eso ya Bolívar Echeverría bueno, ahora el cristianismo y la liberación es católico sobre todo, tiene una vertiente protestante, pero menos importante, y lleva esa resistencia católica tradicional al capitalismo, al etos capitalista, bajo una nueva forma, ya no reaccionaria, retrógrada, aristocrática, tampoco la ingenua del catolicismo popular, sino una forma nueva, muy radical, de anticapitalismo, de izquierda, ¿no? Con incorporación de elementos del marxismo, ¿no? Y desarrollando una nueva problemática que es la teología de la liberación, que plantea dos cosas. Por un lado, una crítica del capitalismo, y no solo sus formas, los excesos liberales, sino al mismo sistema que toma mucho del marxismo, y una teología que ve el pobre ya no como objeto de la caridad, sino como sujeto de su propia liberación. Entonces, esa es la nueva forma de etos barroco. Ahora, uno de los principales pensadores de ese nuevo etos barroco, teología de liberación, se llama Enrique Dussel. Enrique Dussel, que es uno de los fundadores de la teología de liberación, y que a partir de la teología de liberación formuló una nueva interpretación de la teología cristiana, una nueva interpretación de la historia de la Iglesia Católica en América Latina y una nueva interpretación del mismo marxismo. Bien, entonces hay una contribución muy importante de Enrique Dussel y en una nueva etapa con la filosofía de la liberación, una nueva teoría filosófica de inspiración
todo eso configura un aporte muy importante que tiene sus orígenes, digamos de cierta manera, en el etos barroco. No sé si Epictetus estará de acuerdo. Es mi interpretación, ¿no? Trato de relacionar los dos, ¿no? Bolívar ¿qué tiene en común? ¿No? Que en el origen, en la reflexión, Epictetus, muy lejos, ¿no? Está algo de ese etos barroco con su resistencia al capitalismo, que Enrique va a retomar en la teología de la liberación, en su lectura de Marx, y tal vez, quizás, ¿no? De la pregunta, quizás también en la filosofía. Profesor, ya para ir concluyendo la entrevista, uno de los autores que ha mencionado y que ha salido pocas ocasiones a lo largo de esta charla es Benjamin. Como usted lo ha mencionado, es un autor que usted ha trabajado y que no solamente le ha llamado la atención a usted, sino también, curiosamente, a Bolívar y a Dussel. Y bueno, de los aportes que usted ha hecho, muchos sabemos de los trabajos sobre el ecosocialismo y la relación con Benjamin a través de la noción de progreso. Entonces quisiera preguntarle, ¿usted qué observa o cuáles son los aportes que presenta la obra de Walter Benjamin? ¿Cómo es posible arrastrarlos o hacer la relación con el ecosocialismo? Bien. De eso voy a hablar mañana en la noche. Mañana por el seminario de este acuerdo. Mire, Benjamin primero es alguien que ha planteado desde un punto de vista marxista una crítica a la ideología del progreso lineal. Y contestando que la historia del capitalismo es una historia del progreso de la humanidad, ¿no? Al contrario, lo ve como una sucesión de catástrofes. Y una de esas catástrofes es la destrucción del medio ambiente. Entonces él dice, el capitalismo por su naturaleza tiene una relación imperialista con el medio ambiente. Quiere dominarlo, eso lleva a destruir la naturaleza. Entonces, la relación del capitalismo con la naturaleza es el término que utiliza, asesinar, mörderisch, ¿no? Es un asesinato de la naturaleza. Y y él dice, la izquierda, los marxistas, hemos retornado esa idea que vamos a dominar la naturaleza y todo. Entonces, le dicen, tenemos que romper con eso, ¿no? Tenemos que pensar un marxismo, un histórico, que se disocia de una vez por todas de la ideología burguesa del progreso y la doctrina imperialista de la dominación de la naturaleza. Tenemos que pensar en otra relación con la naturaleza. Y ahí él se refiere, curiosamente, a las tradiciones de las comunidades primitivas, ¿no? Las sociedades del comunismo primitivo, premodernas, ¿no? Que existían en el pasado de la humanidad, en las cuales, y ahí se refiere a Bakofen, un antropólogo romántico del siglo XIX, que es también una fuente de Federico Engels, para decir esas comunidades tenían una otra relación con la naturaleza. Veían a la naturaleza como una madre generosa, Shekel de Muta, una madre que nos regala todo. Entonces, nosotros los socialistas tenemos que retomar esa tradición, ¿no? Premoderna, comunitaria, el comunismo primitivo, para pensar la relación con la naturaleza en el futuro del socialismo, ¿no? Bueno, es un planteamiento que está en Benjamin, que parecen muy actuales desde el punto de vista del ecosocialismo. Los encontramos formulados casi con los mismos términos en un evento como la conferencia de Cochabamba que se organizó en Bolivia, conferencia de los pueblos en contra del capitalismo, el cambio climático y por la defensa de la madre tierra. Y ahí se plantea, participaron 30.000 delegados de movimientos indígenas, campesinos, de toda
decía, el capitalismo está destruyendo el medio ambiente, llevando a una catástrofe ecológica terrible que es el cambio climático. Y entonces tenemos que enfrentar el capitalismo para defender nuestra madre, la madre. Casi los mismos términos de la. Bueno, y de ahí sacamos la idea de ecosocialismo, es decir, que el socialismo siempre tiene que ser plantear la defensa de la madre tierra y contra la destrucción del planeta. Y pues a mí me gustaría, para finalizar esta pregunta, usted tiene también una estancia en Israel que me parece bastante interesante, porque mucho de lo que hoy se habla en la filosofía, no tanto marxista, pero sino en un sentido de filosofía en donde nos encontramos en una era postmoderna, una era moderna, una era de la lucha de los fundamentalismos, pues obviamente el núcleo nodal ahí es Israel. Y entonces, para usted, la filosofía marxista hoy en día, ¿cuál es ese reto? ¿Es un reto de ubicarla en una época determinada o ubicarla como una salida también a esa lucha de los fundamentalismos? Mira, efectivamente yo viví algunos meses en Israel, más bien por razones familiares, y la paradoja es que cuando yo viví en Israel nunca me ocupé del pensamiento judío. Y solo después, cuando fui a Francia, descubrí todo un universo muy apasionante del pensamiento judío de Europa Central, y en particular la figura del arte medio. Pero no fue en Israel, estaba ya en Francia. Bueno, ahora, bien, ese pensamiento revolucionario judío, arte medio, no es ni moderno ni postmoderno, ¿no? Es algo distinto, ¿no? Está fuera de los corredores principales del pensamiento, ¿no? Es algo en contrapunto, ¿no? Y lo que plantea es una crítica de la modernidad que se refiere a elementos premodernos, ¿no? Pero planteando una alternativa radical que no es la modernidad, sino la sociedad centrista, ¿no? Bueno, entonces me parece que por ahí va el camino más interesante para pensar los problemas actuales. Ni aceptar la modernidad, ni creer que se la puede reformar como plantea el amigo Habermas, ¿no? Tampoco creer que podemos volver al pasado como otros, ¿no? Y mucho menos creer que la posmodernidad sea una alternativa. Más bien lo veo por donde va la parte media. Bueno, no nos queda más que agradecerle al profesor Rubí que nos haya brindado estos minutos y que nos haya enriquecido con esta charla. Muchas gracias. Muchísimas gracias.